Hola estimadas y estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Hoy corresponde finalizar con nuestra unidad de álgebra, la cual corresponde a finalizar con la lección número 11 relativa a ecuaciones cuadráticas. Así que espero que este contenido lo puedan recordar y que les sirva esta ejercitación, donde trabajaremos con los 20 ejercicios propuestos. Vamos allá. Comencemos con nuestro ejercicio número 1. Lo principal que nos están preguntando acá es el discriminante. Si el discriminante de la ecuación tanto es 64, ¿cuál es el valor de Q? Lo primero que debemos recordar es que el discriminante está involucrado dentro de nuestra fórmula general. Y la fórmula general es una que tienen que recordar para la ecuación cuadrática, la cual nos permite determinar las soluciones de una ecuación cuadrática. Es menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por el a por c. Todo esto dividido por 2 por el a. ¿Por qué les estoy mostrando esta fórmula? Si se les llega a olvidar cuál es el discriminante, y se tienen que saber sí o sí esta fórmula, el discriminante es la cantidad subradical que está en esta raíz. Es decir, toda esta expresión numérica corresponde al discriminante, el cual se señala con un triángulo, que es una letra griega, si no me equivoco, es delta. Entonces vamos a tener que el discriminante va a ser b cuadrado menos 4 por a por c. ¿Para qué nos sirve el discriminante? Nos va a poder permitir descubrir qué tipo de soluciones tenemos en nuestra ecuación. Si que son reales, si son reales distintas, reales iguales, si no son reales, si es que son imaginarias. Ese tipo de análisis nos permite hacer el discriminante. Entonces ahora lo único que basta es que saber que este discriminante es igual a 64. Por otra parte, necesitamos encontrar nuestros coeficientes a, b y c, los cuales son los que se involucran en la fórmula general o discriminante. Entonces el a es el término o coeficiente cuadrático que acompaña al x al cuadrado. En este caso, con signo y todo, sería el más 3. El b es quien acompaña al x que está elevado a 1, o que en este caso no aparece el exponente, el x lineal, que sería el menos 2. Recuerden, con signo y todo. El c sería nuestro término independiente, el cual corresponde en este caso solamente a la q positiva. Tenemos el valor del a, b y c, simplemente basta ahora para reemplazar. Por ejemplo, dice b cuadrado. El b sería menos 2. Tendríamos menos 2 al cuadrado. Menos 4 por el a, que el a serían 3, por el c, que serían simplemente q, nos debe dar 64. Menos 4 al cuadrado, menos 2 al cuadrado serían 4 positivo. 4 por 3, 12. 12 por q serían 12q. El 4 que está acá va a pasar restando. Vamos a tener menos 12q es igual a 64 menos 4. Ahora, 64 menos 4 nos va a dar 60 y tenemos menos 12q igual a 60. El menos 12 que está multiplicando va a pasar para el otro lado dividiendo. Y 12 en el 60 cabe 5 veces. Como eran signos distintos, sería 5 negativo. Por lo tanto, para este ejercicio, nuestra solución sería la letra D. Vamos por el ejercicio 2. En este nos dan una ecuación y nos dicen cuáles deben ser los valores de k para que la ecuación tenga dos raíces iguales. Cuando tenemos dos raíces iguales, recordemos, hay que analizar lo que se llama discriminante para saber el tipo de soluciones. Recordemos que la fórmula del discriminante es un b al cuadrado menos 4 por a por c, donde sabemos que si es mayor que 0, vamos a obtener dos soluciones reales y distintas. Si el discriminante es igual a 0, vamos a obtener dos soluciones reales, pero iguales. Y si tenemos el discriminante menor que 0, significa que ya no son reales, son soluciones complejas o imaginarias. Entonces vamos a tener dos soluciones complejas. Ahora, en el ejercicio 2 nos dan una ecuación y nos dicen cuáles son los valores del k para que tenga dos soluciones dos raíces o soluciones iguales. Cuando habla de raíces, habla en realidad de soluciones. Entonces, acá estamos hablando de dos soluciones reales e iguales o dos raíces iguales. Entonces, estamos en el caso cuando es igual a 0. Este es el caso que nos sirve, dos soluciones reales e iguales. Por lo tanto, vamos a aplicar el discriminante, el cual su fórmula es b cuadrado menos 4 por a por c. Y este discriminante, para que tenga dos raíces o soluciones iguales, simplemente debe ser igual a 0. Buscamos cuáles son los coeficientes a, el b y el c. Nuestro coeficiente a sería el que acompaña al x cuadrado, que sería el 9. El b es el que acompaña al x, que está elevado a 1, que sería menos 5k.
y el c sería el término independiente, que en este caso sería 1. Reemplazamos en nuestra fórmula, b al cuadrado sería menos 5k al cuadrado menos 4 por el a, que sería 9, por el c, que sería 1. Menos 5 al cuadrado serían 25 positivo y el k quedaría al cuadrado. 4 por 9 serían 36, 36 por 1 serían menos 36. Cuando tenemos este tipo de ecuación incompleta, ¿por qué incompleta? Porque es una ecuación cuadrática la cual tiene el coeficiente cuadrático y el término independiente, pero no es lineal, el del elevado a 1. Cuando es incompleta se puede resolver de distintas formas dependiendo del ejercicio. En este caso, como solamente tenemos una incógnita, lo más conveniente es que el 36 lo pasemos hacia la derecha. 25k cuadrado es igual a 36. Y el 25 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Tendríamos entonces 36 partido por 25. Ahora, lo único que debemos aplicar acá es un poco de formalidad, y esto lo deben comprender. Para eliminar ese cuadrático, simplemente lo que se va a aplicar en ambas partes es la raíz cuadrática. Entonces vamos a tener raíz cuadrática a la izquierda y también a la derecha. ¿De quién? Del k al cuadrado, y acá vamos a tener del 36 partido por 25. Se va el cuadrático con el índice y nos va a quedar el k, pero como las raíces solamente arrojan valores positivos, tiene que ser valor absoluto de k. Eso es formalidad más que todo. La raíz de 36 la conocemos si es 6, la raíz de 25 la conocemos si es 5. Y ahora viene el último paso formal que nos dice que, bueno, el k, como está en valor absoluto, si le sacamos el valor absoluto o solamente analizamos el k, significa que si es positivo, va a ser positivo. Si es negativo, va a ser positivo. Es decir, el valor absoluto va a ser más o menos 6/5. Ahí estarían las dos soluciones. Una puede ser más 6/5 y la otra menos 6/5. Por lo tanto, en este caso, nuestra alternativa correcta sería la letra A. Vamos por el 3. ¿Para qué valor de B las soluciones que están acá son positivas y una es el triple de la otra? Hay que tener cuidado porque cuesta de repente tomar el camino adecuado y uno puede tomar caminos que son muy largos y no nos llevan a nada. Entonces estamos buscando los valores del B para que estas soluciones, ya las soluciones sea una positiva y la otra el triple. Entonces podemos recordar que a otro método que no es la fórmula general, que es cuando el A o el coeficiente cuadrático es un 1, nosotros podemos resolver una ecuación cuadrática que está igualada a 0 simplemente aplicando algo muy importante que se llama factorización. Si ustedes aplican la factorización acá, van a tener el x en ambas partes. Tienen que buscar dos números que multiplicados le den 27 y que sumados o restados le den el más b. Entonces, si hacemos esta misión, números que multiplicados me den 27, pero además que cumplan la condición de que sea el triple que el otro. Entonces, igual es un poco complejo, pero no tanto, porque ¿qué números me dan multiplicados 27? Por ejemplo, 27 por 1. Si me da 27, pero la suma, o mejor dicho, los números son 27, ¿cierto? 27 por 1. Imagínenselo, solamente para darle un ejemplo acá. Si fuera 1 y 27. 1 por 27, son 27, estamos en lo correcto. Podría ser estos números. Pero ¿cómo era que se resolvía esto para encontrar las soluciones? Era el caso 1 y era el caso 2. Donde como esta multiplicación me da 0, quiere decir que este primer factor es igual a 0 y después que este segundo factor es igual a 0. Por ejemplo, si tuviéramos x más 1 y x más 27, porque eso me da la multiplicación 27, yo tendría que iba a ser x más 1 igual a 0 y que el otro factor sería x más 27 igual a 0. El más 1 va a pasar restando y el 27 va a pasar restando. Entonces, estas serían nuestras soluciones. Y vean lo que ocurre. Cuando encontramos la factorización, cambian de signo, porque pasan para el otro lado. Eso es coherente y lo teníamos que saber. Por otra parte, ¿cumple con la condición de ser positiva? No. Entonces, para que sea positiva la solución, estos de acá deberían ser negativos, porque al hacer el caso 1 y 2, esto va a cambiar de signo. Un dato importante para analizar. Y ahora, otro importante es que dice, una es el triple de la otra. Si yo tengo la solución que es 27 y la otra es menos 1, una es el triple que la otra, entonces al tiro podemos identificar de que esto estaría mal. Entonces les pongo este caso para que puedan analizarlo y puedan interpretarlo de mejor manera este problema. Ahora lo vamos a resolver. Lo que nos dice es que una debe ser el triple que la otra. Entonces pensemos en cuáles podrían ser esas. Una que sea el triple que la otra y que multiplicado me den 27. Por ejemplo, podría ser 9 por 3. 9 por 3 son 27. Y una es el triple que la otra.
Ahora la pregunta es, si la multiplicación medio positiva puede ser negativo por negativo, y eso me va a dar positivo. Puede ser positivo por positivo, y eso me va a dar positivo. Tenemos esos dos casos, o son los dos negativos o son los dos positivos. Si le coloco a los dos positivos, al hacer el caso 1, el signo más 9 va a pasar como menos 9 y el más 3 como menos 3. Entonces no vamos a tener solución positiva. Estaríamos incorrectos. Por lo tanto, los signos que los unen van a ser iguales, pero van a ser iguales negativos. Entonces el primer caso va a ser que el x menos 9 sea igual a 0 o que el x menos 3 sea igual a 0, ya que si esto fuera 0, 0 por el paréntesis me va a dar 0 y se cumple, o 0 por el otro paréntesis se cumple. Por eso igualamos a 0. El menos 9 va a pasar para el otro lado positivo y el menos 3 positivo. Entonces aquí tenemos nuestras dos soluciones y una es positiva, ¿cierto? Y es el triple que la otra. Por lo tanto, se cumple nuestras soluciones. Pero a nosotros nos pedían el valor de b. Y el b es el que acompaña al x. ¿Y cómo se factorizaba esto? Eran dos números que multiplicados me den 27 y sumados o restados me den b. Entonces, si no, estas eran las soluciones válidas, los números que yo voy a multiplicar son menos 9 por menos 3 me daría más 27, correcto. Y ahora, sumados o restados me deben dar b. O sea que si yo lo sumo, el menos 9 con el menos 3 me debe dar b. Menos 9 más menos 3 serían menos 12. Y ese sería entonces el valor del b, ya que multiplicado me dan 27 positivo y sumado me darían 12 negativo. Y la solución es una es positiva y es el triple que la otra. Por lo tanto, la alternativa correcta para este ejercicio sería la letra E. Vamos por el 4. La edad de un padre es el cuadrado de la de su hijo. Entonces, de inmediato ponemos eso. La edad del padre es el cuadrado de la del hijo. Ahí estaría. En 24 años más, la edad del padre será el doble que la edad del hijo. En 24 años más, o sea, la edad del padre en 24 años más será el doble que la del hijo. Pero mucho cuidado. Si ustedes le ponen aquí la H de hijo, están diciendo que al padre le pasaron 24 años, pero al hijo no le han pasado 24 años. Por lo tanto, mucho cuidado con eso. Entonces, pasaron 24 años en general. Pasaron 24 años. O sea que la edad del padre será P y la otra era H. Bueno, a la del padre pasaron 24 y a la H también pasaron 24. Entonces, ¿cuál es la igualdad que estamos generando? Que cuando pasen estos 24 años, la edad del padre, que sería la de la izquierda, será el doble que la edad del hijo, pero también cuando pasaron esos 24 años, ya que el tiempo transcurre para todos de la misma manera. Entonces, ahora tenemos dos ecuaciones. Esta nos da un dato importante, nos dice que P es igual a H al cuadrado. Entonces, donde haya un P, yo puedo escribir H al cuadrado. Entonces, aquí tendríamos P, o sea, H al cuadrado más 24 es igual a, multiplicamos paso a paso, 2 por H serían 2H, 2 por 24 serían 48. Reunimos los valores a la izquierda para igualar a 0 y resolver esta ecuación. Tendríamos h al cuadrado más 24 menos 2h menos 48. Es igual a 0. Reducimos términos semejantes y nos queda h al cuadrado menos 2h y 24 positivo menos 48 serían menos 24. Todo esto estaría igualado a 0. Entonces buscamos ahora la factorización para resolver esta ecuación. Por ejemplo, va a ir h en ambas partes. Dos números que multiplicados me den menos 24 y sumados o restados me den menos 2. Primero, simplemente no pensamos en los signos, solamente en los números. ¿Quiénes multiplicados me dan 24? Por ejemplo, 12 por 2. Pero si lo sumo los restos no me va a dar 2. 6 por 4 es 24. Y si los restos me da 2. Entonces serían 6 y 4 los números. Si el producto me da negativo, significa que debe ser uno positivo y el otro negativo. O uno negativo y el otro positivo. De esa forma me da negativo la multiplicación. Y si la suma es negativa, significa que de los signos distintos se conserva el más grande. Y el más grande va a ser negativo. Este negativo y este positivo. Entonces ya tenemos casi listo nuestro problema. Y ahora tendríamos nuestro caso 1, que sería que el h menos 6 sea igual a 0. Y el otro caso es que el h más 4 sea igual a 0. El menos 6 va a pasar positivo. Y acá el 4 va a pasar negativo. Como las edades no pueden ser negativas, simplemente esta solución no me sirve. Y nuestra solución válida va a ser 6. Entonces sabemos que una edad, la del hijo, es 6. Pero si la edad del hijo al cuadrado es la del padre, entonces ¿cuánto tiene el padre? Bueno, si el hijo tiene 6, 6 al cuadrado serían 36. Por lo tanto, estaríamos diciendo que
el padre tendría 36. O sea que sería 6 y 36. Alternativa B. Otra manera de haber hecho este ejercicio es simplemente por razonamiento. Ir viendo cuáles son las reglas y ver cuál alternativa se cumple. La edad del padre es el cuadrado de la de su hijo. O sea, si es 5, el cuadrado sería 25. Esta me podría servir. Si es 6, podría ser 36. Está el cuadrado correcto. 24, el cuadrado de 24 no es 48. No me sirve. El 12 y 24, el 24 no es el cuadrado que 12. No me sirve. 8 y 64, claro. 64 es el cuadrado de 8. Entonces estarían estas tres que me sirven. Pero la otra regla era que en 24 años más, la edad del padre sea el doble que la del hijo. O sea que si a este yo le sumo 24 años, voy a obtener 29. Y si a este le sumo 24, voy a obtener 49. Y 49 no es el doble que 29, por lo tanto, no me sirve. Si al 6 le sumo 24, obtengo 30. Si al 36 le sumo 24, obtengo 60. Y 30, o sea, 60 sí es el doble que 30. Por lo tanto, esta era nuestra alternativa correcta. Se podía hacer en segundos, sin necesidad de tanta aplicación matemática, pero es bueno que conozcan ambos métodos. Vamos por el ejercicio 5. Determina el valor de Q en toda esta expresión para que el producto de sus raíces sea 20. Entonces ahí tenemos otras fórmulas. Tenemos la suma y el producto de soluciones, ¿ya? La suma de raíces o de soluciones. Y tenemos el producto de raíces o de soluciones. La suma sería que si yo la primera solución la sumo con la segunda solución, me da una fórmula, me da una expresión, y esa expresión es menos b partido por a. O sea que si ustedes quieren calcular la suma o está involucrada la suma en algo, esa es la fórmula. Y el producto de las soluciones me da como resultado lo siguiente. Me daría c partido por a. Entonces ahora estamos trabajando con el producto de raíces que sea 20. Es decir, que si yo hago el producto entre x1 y x2, me debería dar c partido por a. Y ese producto dice que c es 20. O sea, yo tengo que el c partido por a es igual a 20. Esa es la información que me dan. Entonces yo debo determinar el valor del q en esta expresión para que al aplicar esto, el coeficiente c partido por a me dé 20. O sea, el producto de raíces. Entonces vamos viendo acá. Primero no está igualado a 0. Como no está igualado a 0, no puedo determinar el valor de la a, b y c, de los coeficientes. Para hacer eso debe estar igualada a 0. Entonces sigue siendo 5x cuadrado, sigue siendo menos 3q más 2x más, paréntesis, 7q menos 5. Y el 22 pasaría como menos 22. Y ahora sí nos queda igualado a 0. Y comenzamos a buscar cuáles son los coeficientes. Tenemos, por ejemplo, el coeficiente a, que sabemos rápidamente que es 5. Tenemos el coeficiente b, el cual es el que acompaña al x, que está sin el exponente visible, que sería menos 3q más 2. Si hacemos la operatoria sería menos por 3q, sería menos 3q. Menos por más 2 serían menos 2. Y ahora la letra C. De hecho, la letra B no era necesaria, pero igual. La C va a ser toda esta expresión que es independiente, que no tiene la incógnita x. Es decir, 7q menos 5 menos 22. Que es lo mismo que escribirlo completo. 7q menos 5 menos 22. Menos 5 y menos 22, eso me genera menos 27. Ahí tendríamos entonces la letra C. Sería la C, 7q menos 27, dividido por el A. Y el A sería 5. Y esto nos tiene que dar 20. El 5 está dividiendo, por lo tanto va a pasar multiplicando. Nos va a quedar 7q menos 27 es igual a 20 por 5. Si hacemos ese cálculo, 7q menos 27 es igual a 100. Ahora, el 27 que estaba restando va a pasar positivo para el otro lado. Lo voy a escribir acá. 7q es igual al 100 más 27. ¿Ya? Esta parte pasó sumando. Entonces tendríamos que el 7q es igual a 100 más 27 serían 127. Y el 7 que está multiplicando va a pasar dividiendo. De esa manera encontramos que el valor de q, para que dé la multiplicación de raíces o de soluciones 20, mediante esa fórmula, obtuvimos que era 127 partido por 7. Es decir, en esta, la número 5, nuestra alternativa correcta sería la letra C. Vamos por otro ejercicio más, el número 6. Estamos hablando de analizar el tipo de solución.
Entonces, la ecuación cuadrática tiene una solución doble, raíces distintas. Entonces, estamos hablando de encontrar el discriminante, que es b cuadrado menos 4 por a por c, donde la letra a simplemente es 12, la letra b es menos 4 y la letra c es 7. Calculamos b al cuadrado sería el menos 4 al cuadrado menos 4 por el a, que serían 12, por el c, que serían 7. Menos 4 al cuadrado serían simplemente 16 positivo. 4 por 12 son 48 y 48 por 7 nos va a dar negativo 336. Si ahora el 336 le quito 16, obtenemos menos 320. Si nos dio negativo, discriminante menor que 0, significa que la raíz adentro en la fórmula general es un número negativo. Y si la raíz tiene un número negativo, no existe para los números reales. Por lo tanto, siempre que el discriminante sea menor que 0, o sea, estamos hablando de una raíz negativa en realidad, siempre nos va a dar valores imaginarios, no reales, valores complejos. Por lo tanto, si el discriminante es menor que 0, tenemos dos soluciones complejas o imaginarias, o complejas y distintas, o imaginarias y distintas. Por lo tanto, la alternativa correcta sería simplemente la C. Tenemos dos soluciones imaginarias y distintas, ya que el discriminante es menor que 0, nada más que eso. Si fuera igual a 0, son dos soluciones reales e iguales, y si es distinto de 0, mayor que 0, van a ser reales y distintas. Así que mucha atención con eso. Para la 7 nos están pidiendo las soluciones. Las soluciones, cuando el coeficiente cuadrático es un 1, no es necesario utilizar la fórmula general. Regularmente podemos realizar una factorización y es mucho más fácil y rápido que la fórmula general. Entonces, factorizamos este trinomio, va a ir el x en ambas partes y buscamos dos números que multiplicados me den 20 y que sumados o restados me den el 8. Entonces buscamos qué números multiplicados me dan 20. No es tan complicado, pero igual vamos a probar con algunos para equivocarnos. 4 por 5 es 20, pero si lo sumo y lo resto no me va a dar 8. 10 por 2 es 20 y si lo resto me da 8. Entonces el 10 y el 2 son los valores necesarios. Si el producto me dio negativo, significa que los signos son distintos. O sea, uno es más y el otro es menos, o uno es menos y el otro es más. Pero si la suma me dio positiva, significa que el más grande se conservó. O sea, el más grande es positivo y el otro es negativo. Entonces ahora tenemos los dos casos. Caso 1, que sería el primer factor, igualado a 0. Y el caso 2, que sería el segundo factor, igualado a 0. El más 1 pasaría restando y el menos 2 pasaría sumando. Tenemos ya nuestras dos soluciones. Perdón, aquí era 10, era 10. Ahí está. El 10 pasó restando y nos daría menos 10. Y el menos 2 pasó sumando, positivo. Entonces serían menos 10 y 2. Alternativa B sería la opción correcta para la 7. Ahora vamos por el 8. El producto de las soluciones, o sea, estamos hablando ya, nos dice el tiro que tenemos que utilizar, el producto de las soluciones. O sea, x1 por x2. Y el producto de las soluciones es c partido por a. Es decir, el c, que sería s, ¿cierto? Este sería el b y este sería el a. Sería c partido por a. Es decir, el c, que es menos 4, va a ir partido por el a, que sería 3. Por lo tanto, tenemos menos 4 tercios, que sería nuestra alternativa A. Es súper rapidito de hacerla. Otra manera de haberlo descubierto sin esta fórmula es descubrir cuáles son las soluciones y luego multiplicarlas y que esas soluciones le den menos 4 tercios. Para encontrarlo no pueden factorizar tan fácilmente. Y en este caso, como el coeficiente cuadrático es distinto de 1, regularmente se debe utilizar la fórmula general. Entonces es un proceso muy, muy extenso y aprenderse o saberse esta fórmula del producto de raíces o soluciones va a ser muy conveniente. Vamos por el 9. Dadas las soluciones x igual a 1 y x igual a menos 1, ¿a qué ecuación cuadrática corresponden? Dos maneras de hacerlo. Pueden ir tanteando, ir viendo cuál de estas soluciones satisface a esto. Por ejemplo, si reemplazan por 1. 1 menos 1 sería 0, 0 menos 1 sería 0. Estamos en lo correcto. Por ejemplo, si reemplazo por menos 1. Menos 1 y menos 1. Menos 1 y menos 1 me daría menos 2. Y menos 2 por menos 1 sería entonces más 2. Esta no me sirve. Y así pueden ir probando y probando y probando. Por ejemplo, esta. Si fuera 1, 1 al cuadrado sería 1 y 1 más 1 no es 0. No me sirve. Veamos esta. 1 al cuadrado sería 1 y 1 menos 1 es 0. Me sirve. Veamos por menos 1.
Menos 1 al cuadrado sería 1 y 1 menos 1 es 0. Me sirven las dos soluciones y sería la alternativa C. Pero sin embargo no es el método adecuado, no siempre va a ser así de fácil. Entonces lo que ustedes deben hacer es determinar en realidad a cuál de estas corresponde estas soluciones. Y para eso pueden conocer otro método, el cual es resolver ecuaciones. Resolvamos la primera y vamos a ver si es que estas son o no son las soluciones. Por ejemplo, acá hay un producto. Quiere decir que ese factor por este factor me da 0. Entonces el primer caso es que el primer factor sea igual a 0 y el segundo factor también igual a 0. Entonces tendríamos que una solución al tiro nos da 0 y la otra solución sería 1. Entonces no correspondía a las soluciones que nos daban. Entonces la primera no me sirve. Vamos por la segunda. Dice x cuadrado más 1 igual a 0. Como tengo una sola incógnita, bastaría con que el más 1 lo pasaría restando. Daría menos 1. ¿Y qué número al cuadrado me da menos 1? Bueno, no hay ninguno, ya que si el x fuera 1, 1 al cuadrado va a ser 1 positivo y no negativo. De hecho, estas son soluciones imaginarias o complejas. Por lo tanto, no me sirve. Y vamos por el c. El c dice x cuadrado menos 1 igual a 0. El menos 1 va a pasar para el otro lado, como positivo. Entonces, ¿qué número al cuadrado me da 1? Bueno, tenemos la opción de que puede ser más 1, ya que 1 al cuadrado va a ser 1 positivo. Y también puede ser menos 1, ya que menos 1 al cuadrado sería menos 1 por menos 1 y nos daría 1 positivo. Entonces, aquí estarían ya nuestras dos soluciones y sería la alternativa C. También podemos ir probando las demás. Por ejemplo, esto, ¿qué me dice? Me dice que yo tengo x menos 1 al cuadrado, es decir, significa que lo tengo dos veces. Entonces, el primer caso es x menos 1 igual a 0 y x menos 1 igual a 0. El menos 1 va a pasar positivo y al otro lado lo mismo. Entonces, ambas soluciones eran 1 positivo. Tampoco me servía. Y lo mismo va a ocurrir con esta, pero aquí ambas soluciones van a ser negativas. Entonces solamente era la alternativa C. Vamos por la 10. Dada la ecuación que aparece ahí, los coeficientes correctos A, B y C para la ecuación son respectivamente, el método más sencillo o más intuitivo es multiplicar término a término para saber qué ecuación cuadrática tenemos. X por X serían X cuadrado. X por menos 4 serían menos 4X, 3 por X serían 3X positivo y 3 por menos 4 serían menos 12. Sumamos o restamos según corresponda, menos 4X más 3X son signos distintos y se restan y nos va a quedar una X negativa. Entonces ahora, simplemente como ya tenemos igualado a 0 y está el trinomio ordenado, simplemente buscamos cuál es el A, el B y el C. El A es el que acompaña al X cuadrado, que ahí estaría, sería un 1. El B es el que acompaña al X sin el exponente visible, que sería el menos 1. Y el C, el término independiente, menos 12. Por lo tanto, para este ejercicio, nuestra alternativa correcta sería la letra D. Otra manera de verlo es que cuando ustedes tienen una multiplicación donde tienen un término en común, dos binomios donde tienen un término en común, es un producto notable el cual se considera al primer término al cuadrado que está en común. Luego lo que sigue es la suma. Si ustedes suman, más 3 con menos 4 son signos distintos, le va a dar menos 1 X. Y luego viene el producto. 3 por 4 serían menos 12, signos distintos negativos. Entonces recuerdan que cuando buscamos estos valores al factorizar, este es el proceso inverso. Ya que cuando nosotros buscamos los valores, ponemos X en ambas partes. Ahí está el X en ambas partes, por eso era X cuadrado. Luego, el producto, la multiplicación me debe dar menos 12. Entonces, ¿qué número me ha multiplicado menos 12? Sería 4 por 3, ahí estarían. ¿Y que sumado me den menos 1? Claro, ahí estaría 3 y 4, si lo resto me daría 1. Entonces sí son el 3 y sí son el 4. Como el producto me da negativo, los signos son distintos. Si la suma me dio negativa, significa que conservo el del más grande. Por lo tanto, ese es negativo y este es positivo. Entonces, hay muchas maneras de poder analizar esto. Pero la más fácil era recordar el producto notable. X cuadrado, sumamos, menos 1x, multiplicamos, menos 12. Entonces, de esa manera podemos identificar al tiro el 1, menos 1 y menos 12, que serían los coeficientes en la alternativa D. El 11. El valor del discriminante de la ecuación que está acá, bueno, bastante sencillo, nos viene el discriminante nomás. Y el discriminante tiene una fórmula que es b cuadrado menos 4 por a por c. El b al cuadrado sería simplemente buscar acá al a, al b y al c en nuestra ecuación. El a el que acompaña al cuadrático, que sería el 3, el b el que acompaña al x, que sería el 4 positivo, y el c el término independiente, menos 4.
B al cuadrado sería simplemente 4 al cuadrado, menos 4 por el A, que serían 3, por el C, que serían menos 4. 4 al cuadrado serían 16, menos por más serían menos, y menos por menos daría más. 4 por 3, 12, y 12 por 4, simplemente 48. Si hacemos esta suma, 48 más 16, nos va a dar un valor que sería 64. Ahora, nos dio 64 el discriminante. Ahí estaría la solución, pero si hacemos un análisis extra, si el discriminante nos dio 64, quiere decir que el discriminante es mayor que 0. Por lo tanto, podríamos hacer un análisis extra y decir que vamos a tener dos soluciones reales y distintas. Pero la solución era solamente 64. Vamos por el 12, un poco más complejo y más análisis. Si para todo número real se cumple esta igualdad que está acá, con P, Q y R, números enteros, y en específico el R mayor que 0, de las siguientes relaciones 1, 2 y 3, ¿cuáles son verdaderas? Entonces vamos a ir trabajando qué es lo que tenemos primero. Por ejemplo, tenemos que X más P multiplicado por X menos Q es igual a X cuadrado menos 8X más R. Esa es la información que nos dan. Si nosotros ahora resolvemos esto, al igual que el anterior, puede ser término a término, ustedes lo deciden, lo vamos a hacer sin el producto notable, solo término a término. X por X serían X cuadrado, X por menos Q serían menos QX, y P por X serían más PX. Más por menos serían menos, y P por Q serían simplemente PQ. Todo esto es igual al X cuadrado menos 8X más R. Podemos acá no reducir los términos porque no sabemos cuánto es el Q ni el P, pero sí sabemos que tienen la misma X. Entonces podemos factorizar solamente a esos dos por término en común. Sigue siendo X cuadrado, pero acá puedo extraer el término en común que va a ser el X. ¿Y X por cuánto me da? Menos QX. Bueno, por menos Q. X por cuánto me da PX. Bueno, simplemente por el P. Menos PQ. Todo esto es igual a X al cuadrado menos 8X más R. Acá tenemos una facilidad tremenda porque como tenemos X cuadrado en ambas partes, se pueden cancelar, ya que si pasa uno para el otro lado va a ser negativo y se van a eliminar. Por otra parte, nosotros podemos determinar una equivalencia que hay acá, sí o sí. Porque, por ejemplo, acá tenemos un X y acá también tenemos un X. ¿Y quién es el que acompaña al X? Simplemente acá sería el menos Q más P. Y acá tendríamos el menos 8. Entonces, el que acompaña al X debería ser el mismo para que se cumpla esta igualdad. Y el que está solo debería ser el mismo del que está solo acá. Porque se tiene que cumplir esta igualdad. Lo de la izquierda debe ser lo mismo que la derecha. Y sus posiciones deben ser las mismas. Entonces, el que acompañaba al X era menos Q más P. Y el que acompañaba al X a la derecha era menos 8. Por lo tanto, esos deben ser iguales. Ahí tenemos nuestra primera ecuación. Otra que podemos hacer es que este es cierto que es el término independiente menos PQ, debe ser igual al otro término independiente, que sería R. O sea, menos P por Q es igual a R. Y en base a esto vamos a poder definir lo siguiente. ¿Cuál de estas corresponde? Por ejemplo, una que está bastante sencilla de trabajar es donde dice P por Q. P por Q, aquí tengo una multiplicación de P por Q, pero no es positiva. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar por menos 1 y nos daría más P por Q. Y en vez de R nos daría menos R. Sabemos que el R era positivo y con el signo menos va a quedar negativo. Entonces nos está diciendo que el P por Q, si lo multiplico, me va a dar un número negativo. Ahora, si me da un número negativo, quiere decir que P por Q en realidad es menor que 0, ya que los negativos son los menores que 0. Por lo tanto, esto sería correcto. Ahora, una propiedad para poder trabajar con la 2, una propiedad que aparecía en las desigualdades en la lección anterior, la lección número 10, nos decía lo siguiente, que si ustedes hacen una diferencia entre A menos B y esa diferencia es negativa, quiere decir que el A era menor que el B. Si ustedes hacen una diferencia entre el A y el B y la diferencia les da positiva, quiere decir que el A era mayor que el B. Entonces, bajo estos parámetros, nosotros podemos hacer algunas apreciaciones. Como por ejemplo acá. Si se dan cuenta, si yo lo reordeno y escribo primero por orden el P y luego el Q negativo, yo lo que tengo es P menos Q. Y P menos Q es igual a menos 8.
Entonces, pónganse a pensar, la diferencia me da negativo. La diferencia entre P y Q me da negativo. Si la diferencia es negativa, sabemos que el de la izquierda es menor que el de la derecha. Es decir, P es menor que Q. Se cumple entonces lo que nos estaban diciendo acá. Entonces, otro dato más podemos sacar también de aquí, para ver si que son distintos. Imagínense, si ustedes tienen P menos Q, y imaginemos que fueran iguales, P menos Q son iguales. Imagínense que el P vale 2, entonces el Q también vale 2. Tendríamos 2 menos 2. Eso nos va a dar 0. Siempre que a algo le quitemos lo mismo, nos va a dar 0. Nunca nos va a dar menos 8. Por lo tanto, el P y el Q podrían ser iguales. Si aquí está diciendo que me da menos 8 y no 0, quiere decir que no son iguales. Y si no son iguales, son distintos. Por lo tanto, sería válida la 1, la 2 y la 3. Es decir, alternativa E. Vamos por la 13. X1 y X2 representan las soluciones de esta ecuación cuadrática. ¿Cuál es el valor de la expresión que aparece acá? Entonces está un poco complicado. Lo que podríamos hacer es simplemente escribir o encontrar con la fórmula general cuáles son las soluciones X1 y X2. Las tenemos, las reemplazamos y listo. Tenemos ya nuestro resultado final. Pero si no las podemos conseguir o en realidad la fórmula general es muy larga, tratemos de buscar otra forma. Por ejemplo, acá, estos se están multiplicando. Si yo lo estoy multiplicando, en algún momento va a quedar X1 por X2. Y el X1 con el X2 son soluciones. Y si me queda X1 por X2, yo tengo el producto de soluciones, el cual se determinaba a través de C partido por A. Y también conozco la suma. X1 más X2 es menos B partido por A. Esas son dos fórmulas muy importantes. Entonces, nosotros las vamos a utilizar en algún momento. Por ejemplo, acá, si yo los multiplico, va a aparecer el producto. Entonces, hagamos la multiplicación. X1 por X2 nos daría X1 por X2. Luego, X1 por 1 sería X1. Luego, 1 por X2 serían X2. Y luego, 1 por 1 nos daría simplemente 1. Y vean acá la facilidad que encontramos. Nos da el producto de soluciones. Aquí aparece luego la suma de soluciones. Y bueno, el 1 es un 1. El producto de soluciones se trabaja a través de esta fórmula, la cual es C partido por A. Y la suma es menos B partido por A. Entonces ahora basta con que reemplacemos esos valores. ¿Cuánto vale el A, el B y el C? Y eso lo encontramos en nuestra ecuación. El A sería 3, el B es el que acompaña al X, que sería menos 10, y el C sería el 5. Reemplazamos, sería C partido por A, o sea, 5 partido por el A, que sería 3. Luego, me dice menos B partido por A, lo voy a hacer acá al lado, menos B partido por A. Dice menos, escribo menos. Dice B, el B vale menos 10. Partido por el A, que sería 3. Menos por menos nos daría en total más 10 tercios. Y bajo simplemente el más 1. Ahora, fíjense que acá tengo 5 tercios más 10 tercios. Como ambos son tercios, yo puedo sumar esos tercios. 5 tercios más 10 tercios serían simplemente 15 tercios. Y ahora les voy a sumar el 1. Pero acá hay una facilidad de nuevo. El 3 en el 15 cabe 5 veces. Y si le sumo el 1, finalmente obtenemos 6. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta sería la letra E. Y de forma camuflada utilizamos nuestras suma y producto de soluciones o raíces. Vamos por la 14. Respecto de las soluciones de la ecuación, está ahí. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? ¿Cuáles son verdaderas de esto? Sus soluciones no pertenecen al conjunto de los números reales, el discriminante de la ecuación es igual a 0, o sea, está hablando del discriminante. Entonces, de una u otra forma lo tenemos que trabajar. Pero esto no está igualado a 0, por lo tanto no puedo encontrar el valor del A, el B y el C. Entonces, esto sigue siendo 3x cuadrado más 4x, pero en menos 16 va a pasar positivo y nos queda 0 a la derecha. Entonces, el valor del A es 3. El valor del B es el que acompaña al X, que sería el 4, y el C sería simplemente 16 positivo. Entonces vamos a determinar el discriminante, que sería B al cuadrado menos 4 por A por C. B al cuadrado sería 4 al cuadrado, menos 4 por el A, que serían 3, por el C, que serían 16. 4 al cuadrado, 16, menos 4 por 3 nos daría 12. Y 12 por 16 nos va a dar un número tremendo, y eso serían 192.
Si al 16 le quito 192, va a ganar el más grande, que va a ser negativo. Y esto nos daría 176. Ahora, nos dio menos 176 el discriminante. Por lo tanto, quiere decir que el discriminante es menor que 0. Por lo tanto, nos quiere decir que gracias al discriminante podemos decir que tenemos dos soluciones no reales, o sea, complejas o imaginarias. Ahora, no son reales, entonces sus soluciones no pertenecen al conjunto de los números reales. Correcto, ya que son complejas. El discriminante de la ecuación es igual a 0, no nos dio 0, nos dio menos 176, por lo tanto esto es falso. La diferencia positiva de la solución es igual a esto. Fíjense que para encontrar la solución a esta ecuación aplicamos la fórmula general, ¿cierto? Entonces, si sabemos que el discriminante es negativo, esto que está aquí arriba es una raíz negativa, y las raíces negativas no existen en los números reales, por lo tanto vamos a estar trabajando con números imaginarios, no con una raíz positiva como aparece acá. Así que mucho cuidado, ese era negativo, y lo encontramos acá. Por lo tanto, no tiene mucho sentido de que aparezca positiva. Y si apareciera positiva, debería aparecer con la i de imaginario, ya que aquí encontramos de que en realidad las soluciones son complejas. Entonces, si sumamos o restamos, o lo que hagamos en realidad con sus soluciones, va a tener que involucrar valores, y esos valores van a ser imaginarios, o la raíz negativa. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, en vez de calcular las raíces con la fórmula general, solamente hacemos el análisis. Por lo tanto, haciendo análisis, el 3 sería falsa. Por lo tanto, la única verdadera sería la 1. Solo 1 sería nuestra alternativa correcta. Vamos ahora con la 15. ¿En cuál de las siguientes ecuaciones sus soluciones no pertenecen a los números reales? O sea, para que no pertenezcan a los números reales, el discriminante es menor que 0. Y el discriminante es igual a b al cuadrado menos 4 por a por c. Entonces, ¿en cuál de estas sus soluciones no son números reales? Entonces, hay manera de hacerlo y de manera visual. Una forma es con el discriminante, ir viendo cuánto vale el a. Por ejemplo, aquí el a vale menos 2. El b sería el que acompaña el x, no hay ninguno, 0. Y el c sería 6, reemplazamos, b al cuadrado sería 0 al cuadrado menos 4 por el a, menos 2 por el c, que serían 6. El 0 al cuadrado se nos va y nos queda menos por menos da más, 4 por 2, 8, y 8 por 6 serían 48, o sea, positivo. Si el discriminante es positivo, un discriminante mayor que 0, son dos soluciones reales distintas. Por lo tanto, esta no me da, me da números reales, o sea, me dan números que pertenecen a los reales y yo estoy buscando los que no pertenecen a los reales. Hacemos otra entonces. Vamos por la B. El A sería 1, el B sería 0 porque no está el que acompaña el X, y el C sería 9. Entonces el discriminante, que era B cuadrado menos 4 por A por C, sería B al cuadrado, 0 al cuadrado, menos 4 por el A, que sería 1, por el C, que sería 9. El 0 se nos va y nos queda menos por más sería menos, menos por más sigue siendo menos. 4 por 1, 4, y 4 por 9, 36. El discriminante nos dio menos 36, o sea, menor que 0. Quiere decir que sus soluciones no pertenecen a los reales. Por lo tanto, en la 15, nuestra alternativa correcta va a ser simplemente la letra B. Ahora, otra manera de hacerlo es simplemente observar primero. Por ejemplo, si este pasa para el otro lado, por ejemplo, pasaría menos 2x cuadrado menos 6. Como está negativo, voy a multiplicar por menos 1. Ahora, si estoy analizando esto, un número al cuadrado, ¿qué valores del x me va a dar al cuadrado, multiplicado por 2 además, me va a dar 6 positivo? ¿Tiene sentido? O sea, puede existir un valor que si lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 2 me va a dar 6. Entonces acá hay valores reales, existen. Pero por ejemplo, veamos la B. Dice x cuadrado más 9. El más 9 va a pasar para el otro lado como negativo. ¿Qué número al cuadrado me da algo negativo? No hay ninguno, por lo tanto, no pertenecen a los números reales. Y de esa manera podríamos decir al tiro que es la B. Y también analicemos la otra. Por ejemplo, aquí si el menos 9 pasa para el otro lado, pasaría positivo. Y un número al cuadrado que me dé 9, correcto. Saben al tiro, 3 y menos 3. 3 al cuadrado 9, menos 3 al cuadrado 9. Entonces, sí eran reales. Por lo tanto, no me servía porque yo busco los que no sean reales. Si el 18 lo elimino de acá, va a pasar más 18. Entonces, un número al cuadrado que me da algo positivo, eso sí existe. Entonces hay que tener mucho ojo con eso.
Acá el 2 con el 2 se nos va y nos queda 0. ¿Qué número al cuadrado me da 0? Simplemente 0. Entonces, los que no pertenecían a los números reales es solamente la letra B, ya que un número al cuadrado, si este 9 lo paso para la izquierda, me quedaría menos 9. ¿Y qué número al cuadrado me da números negativos? No hay ninguno. Vamos por el 16. Nos está preguntando por esta ecuación de segundo grado y qué es lo que podemos afirmar de esto. Si que tiene solución igual a 0, real, compleja. Estamos hablando del discriminante. Por lo tanto, si analizamos el discriminante, que es b cuadrado menos 4 por a por c, lo que tenemos es que descubrir primero cuánto vale el a. Ahí está el a, ahí está el b, y el c no está escrito, por lo tanto el c vale 0. El b al cuadrado se conserva. Menos 4 por el a, se conserva el a, y por el c, que sería 0. 4 por a por 0, todo esto se elimina y nos queda solamente el b al cuadrado. Y ahora plantéenselo. Si el discriminante me da b al cuadrado, ¿el b al cuadrado alguna vez me podría dar negativo? Si tengo b al cuadrado, siempre me va a dar positivo. Entonces estoy diciendo que el discriminante es positivo, es decir, mayor que 0. Por lo tanto, dos soluciones reales y distintas. Ahora, mucho cuidado. No necesariamente van a ser reales y distintas. Si el b fuera 0, esto nos va a dar 0 al cuadrado. Y eso nos va a dar igual a 0. Entonces, con esto no podemos definir que sean dos reales e iguales, o sea, distintas. Lo que sí podemos definir con esto es que van a ser dos soluciones reales, ya que esto puede ser mayor o igual a 0, ya que el b al cuadrado me puede dar positivo, pero también me podría dar 0. Entonces, con esto, por lo menos ya sabemos que son dos soluciones reales. Por lo menos me da esa información. Ahora la pregunta es, ¿será una real y una compleja? Falso, porque ya vimos que eran dos reales. Pero ahora, ¿una será igual a 0? Vamos a verlo. Ya sabemos que son dos reales. Pueden ser distintas o iguales, no lo sabemos, pero vamos a analizarlo ahora. Vamos a intentar resolver la ecuación. Tenemos ax cuadrado más bx igual a 0. Tenemos término en común que sería el x. Factorizamos por él. X por cuánto nos da ax cuadrado, simplemente por ax. X por cuánto nos da bx, simplemente por b. Entonces tenemos dos productos, entonces uno de ellos es igual a 0, ya que para que esta multiplicación me dé 0, o el de la izquierda es 0 o el de la derecha es 0. Caso 1, primer factor igual a 0. Caso 2, el segundo factor igual a 0, es decir, ax más b va a ser igual a 0. El b va a pasar negativo y el a que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces, eso es lo que tenemos. Una solución me dio 0 y la otra no sabemos porque no conocemos esos valores, pero va a ser un número real. Entonces, una solución era igual a 0, correcto. Entonces, nuestras soluciones para este número 16 era la 1 y la 3. La 1 y la 3 eran correctas, es decir, alternativa E. Vamos por la 17. Se tiene que P y Q representan las soluciones de la ecuación que aparece ahí, con A, B, C, que son los coeficientes pertenecientes a los reales menos el 0. O sea que ninguno de ellos es 0. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a lo que tenemos acá? Está un poco complicado, pero fíjense que nos dan un dato importante. El P y el Q son las soluciones, o sea, en realidad son el x1 y el x2. Y aquí hay multiplicación y suma, entonces tiene que ver un poco con lo que es el producto, que era C partido por A, y la suma, que era menos B partido por A. Tiene que ver con eso, ya porque ahí estamos apreciando lo que por algo nos dice que P y Q son soluciones, y acá se están multiplicando de alguna forma. Fíjense que esta operatoria se está multiplicando, entonces podemos reemplazar por esto, pero está al cuadrado, me está estorbando. Pero sin embargo yo acá tengo un PQ y acá tengo PQ. Entonces yo podría extraer y factorizar por PQ. PQ, ¿por cuánto me da el P cuadrado Q? Le faltaría un P más para que quede al cuadrado. PQ, ¿por cuánto me da PQ al cuadrado? Le faltaría un Q para que quede el Q al cuadrado. Entonces de esa manera factorizamos y la expresión que me estaban preguntando la podemos calcular mediante esto. Fíjense que nos dio P por Q. P por Q eran las soluciones, o sea, es lo mismo que tener el producto entre x1 y x2, que sería C partido por A. Y acá tenemos la suma de P y Q, que son las soluciones, que corresponde a tener la suma de soluciones, que es menos B partido por A. Y estos dos lo que se están haciendo es multiplicar.
C por menos B serían menos BC. Y A por A sería simplemente A cuadrado. Bajo estos parámetros, nuestra alternativa correcta para la 17 sería la letra C. Nada más que eso. Eso sería todo para este ejercicio. Vamos por 18. ¿Cuál de los siguientes conjuntos contiene a todos los números reales P, para los cuales la ecuación que está acá tiene dos soluciones reales y distintas? ¿Ya? Muy claro ahí, dos soluciones reales distintas. Entonces estamos hablando del discriminante. Si son reales y distintas, nuestro discriminante es mayor que 0. Entonces eso es lo primordial que tenemos que manejar. Ahora, es mayor que 0 para que sean reales iguales. Entonces recordamos nuestra fórmula del discriminante. B cuadrado menos 4 por A por C. Acá ya está igual a 0, entonces buscamos cuál es nuestro A. Sería el 3, el que acompaña al X cuadrado. El B es el que acompaña al X, que sería el menos P. Y el C sería el término independiente, que sería menos 1/3. Reemplazamos B al cuadrado, sería menos P al cuadrado. Menos 4 por el A, que serían 3, por el C, que serían menos 1/3. Menos P al cuadrado sería positivo cuadrado, ya que menos por menos o menos al cuadrado serían menos por menos, dar más. Ahora, todo número al cuadrado siempre es positivo y el P sigue estando al cuadrado. Acá tenemos menos por más serían menos y menos por menos nos va a dar más. 4 por 3 son 12, porque la multiplicación hacia el lado, 4 por 3, 12 y 12 por 1 serían 12. Y el 12 nos va a quedar dividido por 3. Entonces tenemos 12 partido por 3 y eso simplemente serían 4. Entonces lo que nos queda es que P cuadrado más 4 debe ser mayor que 0. Entonces aquí tenemos que analizar para qué valores de P, para todos los valores que existen de P, para cuáles me va a dar que P cuadrado más 4 es mayor que 0. Pensemos y démonos valores. Por ejemplo, si el P valiera 0, 0 al cuadrado es 0, y 0 más 4 serían 4, y 4 es mayor que 0, funciona para el 0. Veamos, por ejemplo, si me dio un valor más grande, el 1. 1 al cuadrado sería 1, y 1 más 4 serían 5, es mayor que 0. Y si ahora me diera uno negativo, menos 1 al cuadrado igual va a darme 1 positivo. Y 1 positivo más 4 también es mayor que 0. O sea que si yo a este P le escribo cualquier valor negativo, al elevarlo al cuadrado me va a dar positivo. Y si algo positivo le estoy sumando 4, sí o sí me va a dar mayor que 0, ya que el 4 ya por sí solo es mayor que el 0. Y si el P está al cuadrado, siempre me va a dar positivo o 0. Y 0 más 4 es mayor que 0. O positivo más 4 también es mayor que 0. Por lo tanto, cualquier valor que le escribamos va a cumplir esta condición. Por lo tanto, gracias a ese análisis podemos decir que nuestra alternativa correcta para la 18 va a ser simplemente del menos infinito hasta el más infinito. Todos los números reales. También podríamos haber hecho otra interpretación. P al cuadrado es mayor que el 4 pasaría restando. Entonces, piensen en todos los valores que al elevarlo al cuadrado son mayores que menos 4. Como todos los valores que son al cuadrado me pueden dar o 0, me pueden dar 0 o me pueden dar positivo, siempre el 0 o el positivo es mayor que menos 4. Por lo tanto, cualquier valor que le escribamos va a ser mayor que menos 4. Por lo tanto, tenemos que son todos los reales. Otra forma de interpretarlo es simplemente ver. Si yo me tomo un valor acá, por ejemplo, cualquiera aquí que no esté, por ejemplo, el 0 no está. Si yo reemplazo por 0, 0 al cuadrado, claro que es 0, y 0 es más grande que menos 4. Entonces esta no me servía porque no tenía el 0. Acá, por ejemplo, no tiene el 3. Si yo reemplazo por 3, 3 al cuadrado sería 9, y claro que 9 es mayor que menos 4. Entonces, así ustedes pueden ir descubriéndolo. ¿Ya? Y en este caso nuestra alternativa era todos los reales, ya que funciona para todos. Vamos ahora con la 19, que involucra algo muy similar, pero también al mismo tiempo distinto. ¿Qué condición debe cumplir K para que esta ecuación tenga dos soluciones reales distintas? Es decir, discriminante mayor que 0. La fórmula del discriminante es B al cuadrado menos 4 por A por C. Y esto debe ser mayor que 0. Ya está igualada a 0, por lo tanto nuestro A vale 2, nuestro B vale K y nuestro C vale 3. Reemplazamos. B al cuadrado sería K al cuadrado. Menos 4 por el A, que serían 2, por el C, que serían 3, es mayor que 0. K al cuadrado es igual a 4 por 2, 8, y 8 por 3, 24. El menos 24 va a pasar para el otro lado, como 24 positivo. Entonces pensemos, ¿qué número al cuadrado me daría 24 o mayor que 24? No son todos los reales, porque si me doy el valor de 0, 0 al cuadrado no es mayor que 24.
Entonces ya no es tan fácil el análisis como el anterior. Entonces, bajo estos parámetros, nosotros debemos recordar una metodología, la cual nos dice que si queremos eliminar un cuadrático, calculamos la raíz cuadrática. Calcular la raíz cuadrática no afecta el símbolo de la desigualdad, por lo tanto queda igual. Ahora, se nos va el cuadrático con el índice y nos queda solamente k, pero el valor que sale de la raíz, recuerden que por formalidad debe ir en valor absoluto, ya cuando tenemos una incógnita. Ahora, esto va a ser mayor que la raíz de 24, pero la raíz de 24 no la conocemos, pero el 24 lo podemos descomponer, y aquí nos va a ayudar algo, ¿ya? 24 es 6 por 4, o 4 por 6. Y aquí conocemos la raíz de 4. La raíz de 4 es 2 y nos va a quedar adentro la raíz de 6. Sigue estando lo mismo acá. Ahora, bajo estas condiciones, nosotros tenemos dos opciones. Una es que el k sea mayor que 2 raíz de 6 y la otra opción es que el k sea menor que menos 2 raíz de 6. Como en las soluciones no hay ninguna negativa, esta no la vamos a utilizar y vamos a utilizar esta expresión positiva. Y en este caso nos dice que el k, para que se cumpla esta igualdad, debe ser mayor que 2 raíz de 6. Por ejemplo, ¿qué número sería mayor que 2 raíz de 6? O que raíz de 24. Pensemos, ¿qué números son? ¿Qué número al cuadrado me da mayor que 24 mejor? Por ejemplo, pensemos en el 6. 6 al cuadrado es 36. Y 36 es mayor que 24. Entonces, todos los valores mayores a esa expresión, todos los k mayores a la raíz de 24 que la descompusimos, todos esos valores van a poder corresponder al k para reemplazarlo acá y que de esa manera nos dé el discriminante mayor que 0. Es decir, el discriminante para que nos dé mayor que 0, el k debe ser sí o sí más grande que 2 raíz de 6. ¿Ya? Para cualquiera de esos valores de k, el discriminante debe ser mayor que 0 y vamos a tener dos soluciones reales y distintas. Por lo tanto, para la 19, nuestra alternativa correcta va a ser la letra B. Y llegamos al último, que sería acá el 20, que pueden buscar métodos distintos, pero yo les voy a mostrar ahora el último para poder considerar la fórmula general. Para este ejercicio tenemos distintas opciones de resolución. Una de ellas que vamos a utilizar es la fórmula general. No es el método quizás más adecuado o más rápido, pero la vamos a utilizar porque no la hemos usado en el leccionario, en ningún ejercicio anterior, por lo tanto es necesario sí o sí conocerla y saber y recordar en realidad su forma de desarrollo. Entonces lo primero acá que podemos hacer es identificar, pero le voy a mostrar un método más fácil, pero lo primero es identificar que acá no está en la forma tradicional o forma general de la ecuación cuadrática. Por lo tanto, debemos escribirla en su forma general. Entonces, esto sería 3 por. Tenemos esto al cuadrado. Es un binomio al cuadrado, por lo tanto va el primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo. X por 2 serían 2x. Y el doble de 2x tendríamos 4x. Más el segundo término completo al cuadrado. Es decir, sería más el 4, ya que quería 2 al cuadrado. Todo esto es igual a 7. Bueno, simplemente ahora vamos a multiplicar por 3. 3 por x al cuadrado serían 3x cuadrado. Menos 3 por 4 tendríamos 12x. Y 3 por 4 serían más 12. El 7 que está a la derecha va a pasar negativo. Y de esa manera nos queda igual a 0, que sería la forma general. El 3x cuadrado menos 12x. Ahora tenemos 12 menos 7. Si hacemos los cálculos correspondientes nos daría 5. Esta sería nuestra función, o sea, nuestra ecuación general. Entonces buscamos cuánto vale el a, el b y el c. Nuestro a es el coeficiente cuadrático, que en este caso valdría 3, el b valdría menos 12 y el c sería 5. Nada más que hacer, ahora simplemente utilizamos la fórmula general para poder determinar sus soluciones. Menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c. Y todo esto dividido por 2 por el a. Si hacemos los cálculos dice menos, escribo menos. El b vale menos 12, va a ir un doble signo. Más menos la raíz de b al cuadrado, que era menos 12 al cuadrado, menos 4 por el a, que serían 3, por el c, que serían 5. Todo dividido por 2 por el a, que serían 3. Ahora, menos por menos va a quedar más 12, más menos raíz de 12 al cuadrado, aunque sea negativo, va a quedar 144 positivo. Menos 4 por 3, 12, y 12 por 5 serían 60. Todo dividido por 6. Si hacemos este cálculo nos va a dar 12
más menos la raíz de 144 menos 60 nos va a dar 84. Todo dividido por 6. Ahora podemos determinar que la raíz de 84 no la conocemos exacta, pero sí podemos descomponerla. Hay una descomposición y tiene que ver con las alternativas. Por ejemplo, el 21. 21 dividido, o sea, el 84 dividido por 21 son 4. Sería 4 por 21. O sea, el 84 lo podemos descomponer en una multiplicación que es 4 por 21, donde el 4 sí tiene raíz exacta. Entonces, por eso lo descompusimos de esa manera. Tendríamos 12 más menos, la raíz de 4 serían 2, y nos queda dentro la raíz de 21. Todo esto queda dividido por 6. Ahora, nosotros tenemos dos caminos, uno con suma y otro con resta. Tenemos dos maneras de verlo. Los podemos separar de inmediato en uno con más y el otro con menos, o podemos hacer una simplificación, ya que nos damos cuenta que este 12 es 2 y es 6. Todos se pueden simplificar por 2. En pocas palabras, lo que podemos hacer acá es que en el numerador yo puedo extraer el 2 hacia afuera. Entonces nos va a quedar 2 por cuánto me da 12, 2 por 6, más menos 2 por cuánto me da 2, por 1. Es decir, solamente nos va a quedar la raíz de 21. Y todo esto va dividido por el 6. De esa manera lo podemos interpretar de una manera distinta. Ahora, no es la única forma de poder verlo. También podemos simplemente separarlos, ya que el 12 más menos el 2 raíz de 21 está dividido por 6. Lo que quiere decir en realidad es que el 2 está dividido por 6, más menos, también el 2 raíz de 21 está dividido por 6. 6 en el 12 cabe 2, más menos. Ahora podemos simplificar arriba y abajo por 2. 2 en el 2 cabe 1, se nos quedaría 1 raíz de 21, y 2 en el 6 cabe 3. Este sería nuestro resultado final, que corresponde a la alternativa A. Ese sería el método largo para poder hacerlo, pero es necesario que lo conozcan y lo pueden reforzar un poco. Ahora, otro método es darnos cuenta que esta expresión ya está lista para poder resolver sin mayor conocimiento de ecuaciones cuadráticas, utilizando métodos ya conocidos. Otra forma de verlo es que aquí está escrito en su forma canónica, o casi en su forma canónica. Para poder resolverlo, simplemente vamos a aplicar métodos como en ecuaciones tradicionales. Como por ejemplo, yo quiero encontrar el valor del x. Bueno, me está estorbando este 3 que está multiplicando, va a pasar dividiendo. Ahora, me está estorbando el cuadrático, por lo tanto, para eliminar un cuadrático, saco la raíz cuadrada. Entonces nos va a quedar la raíz cuadrada a la izquierda y también la raíz cuadrada a la derecha. ¿De quién? Del x menos 2, todo eso al cuadrado, y del 7 tercios. Se nos va el cuadrático con la raíz y nos va a quedar acá, por formalidad, nos queda el valor absoluto de x menos 2, ¿cierto? Porque la raíz tiene que dar un valor positivo, nos va a dar igual a la raíz de 7 tercios. No conocemos la raíz de 7 ni la raíz de 3, así que va a quedar igual como la raíz de 7 tercios. Ahora, lo que sí va a ocurrir es lo siguiente. Cuando yo tengo el valor absoluto de x menos 2, no significa que si yo saco ese valor absoluto, el resultado puede ser o positivo o negativo, pero como tenía los valores absolutos, siempre va a dar positivo. Entonces el resultado va a ser más o menos la raíz de 7 tercios. El menos 2 va a pasar sumando. Entonces las soluciones vamos a tener que van a ser 2, positivo, más menos, la raíz de 7 partido por 3. Ahora, mucho cuidado porque esta es la solución. Pero acá está la alternativa, pero no es esa. ¿Por qué motivo? Las fracciones no pueden tener raíces en el denominador. Por lo tanto, como aquí tengo una raíz en el denominador, tengo la raíz de 3, yo lo que debo hacer es una racionalización. En pocas palabras, yo lo que tengo es x igual a 2 más menos raíz de 7 partido por raíz de 3. Entonces, esto nosotros deberíamos poder racionalizar. Es decir, la raíz de 7 partido por la raíz de 3, yo la debo multiplicar de tal manera que se me elimine la raíz del denominador. Y eso va a ser multiplicarla por sí mismo. Raíz de 3 por raíz de 3 me va a dar abajo raíz de 3 al cuadrado. Se nos va al cuadrado con la raíz y nos queda solamente el 3. Arriba nos va a quedar raíz de 7 por raíz de 3. Como son la misma raíz, se conserva una y nos quedaría 7 por 3. Eso sería la raíz de 21. Esto se puede hacer siempre y cuando tengamos la misma raíz, que es cuadrática. El índice es el mismo, por eso se puede juntar en una sola. Y ahora tendríamos ese resultado ya sin la raíz en el denominador, o sea, ya racionalizado. Es decir, nuestra solución es 2 más menos la raíz de 21 partido por 3.
y coincide en realidad con la solución que encontramos a través de la fórmula general. Entonces sería la alternativa A. Si a alguien se le ocurre un nuevo método, lo puede escribir abajito en los comentarios, pero estos serían como dos métodos ya que pueden comprender o que pueden aplicar. Así que espero que les pueda servir. Recuerden, adelantar, retroceder los videos para poder ir comparando los procedimientos. Hemos terminado ya con la última lección de la unidad de álgebra, que sería la ecuación cuadrática. Ahora, dentro de todo esto que son ecuaciones, hemos visto también todas las expresiones algebraicas y todas ellas han involucrado un gran dominio de raíces, potencias, logaritmos. Entonces, para que lo tengan en consideración, para álgebra necesitamos conocer números a la perfección. Ahora vamos a pasar a un nuevo contenido, una nueva unidad que es la de funciones. Y para poder trabajar con funciones debemos dominar la unidad de números y la unidad de álgebra, ya que se involucran las dos y trabajamos con funciones. Así que nos vemos en la próxima y esa sería la lección número 12. ¿Ya? Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.